Otra diferencia es el cuadro clínico, ¿no? En una IRA, un paciente que en teoría está orinando normal, una diuresis adecuada, un cuadro de IRA tienden a tener una disminución de esta diuresis, llegar a oligonuria, oliguria, anuria, cualquiera de esos términos. En cambio, la crónica se va instaurando recién estos en los últimos estadios clínicos y en las partes finales, ¿no? Cuando son justo pacientes que se dializan. Otra diferencia en una ecografía. Si tú haces una ecografía renal en ambos casos, en la IRA el riñón se mantiene en un tamaño normal, hasta a veces aumentado según la causa de fondo. Recordemos los pacientes que es postrenales tienen que haber sido nefrosis. En cambio, en una paciente crónico, justo una de las características, algo que piden mucho los nefrólogos para poder ya llegar a un estadiaje, es una ecografía renal para ver el tamaño del riñón y poder así también catalogarlo como crónico. Y por último, lo que dice su compañera, ¿no? En ambos hay elevación de azoados, puede haber elevación de urea, creatinina, más que todo creatinina, pero los electrolitos asociados en los casos de agudos se tiende a hacer más por hipercalemia y en el crónico más que todo hiperfosfatemia. ¿Ok? Listo. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a hablar en sí de lo que es la ira prerenal. De eso me va a hablar Núñez. ¿Qué me puedes decir de la ira prerenal? Claro, doctora. Prerrenal se refiere a una causa que está antes de que la sangre llegue al riñón o fuera de un daño de riñón o posterior a esta. Puede ser debido ya sea a una hemorragia, lo que va a disminuir la hipovolemia. Y si disminuye la hipovolemia, a su vez disminuye la presión de sangre que llega también, ¿no? Puede ser por una disminución del gasto cardíaco, una vasodilatación. Ahora, la vasodilatación puede deberse ya sea a un shock séptico. También otro tipo de shock que puede afectar es el shock cardiogénico. Bueno, estas son unas de las causas, ¿no? Muy bien. Turín, ¿algo más que agregar? Sí, que una de las causas así de manera general sería la hipoperfusión que tiene el riñón y de que pues aquí se va a reducir la tasa de filtración glomerular por un menor flujo que le está llegando al riñón y se va a activar los mecanismos como es el simpático, el RAS, como compensación y que va a causar una vasoconstricción, una absorción del sodio y del agua y que puede progresar a una necrosis tubular aguda. Eso ya sería una renal intrínseca, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, en la primera parte vamos avanzando poco a poco. Como han dicho, es la prerrenal, obviamente es un tipo de insuficiencia renal funcional, que el riñón está fallando, pero no propiamente por un daño de este, sino por algo que ha pasado previamente. En este caso, representa el 70% de los casos y hay una disminución de flujo sanguíneo renal. Igual, esta disminución de flujo sanguíneo va a haber en todos los tipos, no solo en la prerrenal, también en la intrínseca y en la postrenal, ¿no? Ahora, causas, y lo más importante es que acá no hay daño estructural, ¿no? Más que todo. Causas, una de las causas más frecuentes y las que más van a ver en casos es una hipovolemia verdadera, es decir, una pérdida de volumen. Guapaya, ¿me puedes dar ejemplos de hipovolemia verdadera? Guapaya. Puede ser, sí. Buenas tardes, doctora. Hemorragias, Ya. hemorragias, diarreas, vómitos, Muy bien. quemaduras. Exacto, muy bien. Entonces, como dice su compañera, en causas tenemos primero pérdidas sanguíneas, ¿no? Entonces está algún tipo de traumatismo, en un tipo de hemorragia posparto, en una cirugía, que haya mucha pérdida de sangre, en un tipo de hemorragia digestiva alta. O sea, cualquier tipo de sangrado puede llevarte a una hipovolemia y puede causarte una ira prerenal. Otros tenemos también por pérdidas digestivas, como también mencionó su compañera, diarreas, vómitos, son laxantes en dosis muy altas que también producen deposiciones líquidas abundantes, pérdidas propiamente renales en casos de uso de muchos diuréticos, donde se puede llegar a una poliuria, a diabetes insípida, que también está asociado justo a un aumento de la hormona antidiurética, insuficiencia suprarrenal aguda. Por otro lado, aumento de pérdidas insensibles, como se ven quemaduras, o se puede ver también en casos de fiebre, ¿no? Cuando hay diaforesis también hay pérdidas. Es menos frecuentes por este tipo, lo más frecuente acá es por pérdidas netamente sanguíneas. Ok. Otras causas que te puedan dar, aparte de las pérdidas netamente hipovolemia verdadera, también puede ser por patologías cardíacas o también patologías respiratorias. Castañeda, ¿me podrías dar algún ejemplo? Castañeda.
Castañeda. Ok. Aguilar. Aguilar. Chicos, si no participan, es como un 0 en su participación, por si acaso. Doctora, sí, puede ser también por hay una disminución del gasto cardíaco o una insuficiencia cardíaca descompensada. Ya, también una falla cardíaca, muy bien. ¿Qué más? O un shock cardiogénico. También un shock cardiogénico. Si no puedes escribir Castañeda, entonces, pues no puedes diré hablar, mándame lo que sea por mensaje, para poder leerlo acá. Ya, muy bien. Entonces eso también puede ser, ¿no? Patologías netamente... Ya. Ya. Entonces, ejemplos, como mencionó su compañera, también tenemos en falla cardíaca, insuficiencia cardíaca descompensada, taponamiento cardíaco, también puede ser hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar. También en casos donde haya vasoconstricción renal, que son pacientes con infección, que pueden llegar a sepsis, a shock séptico y demás. Y lo otro que es más frecuente, los medicamentos. Vega, Álvaro Vega. ¿Algún ejemplo de un medicamento que te pueda producir una ira prerenal? Vega. Sí, profesora. Dime, ¿algún ejemplo? ¿Algún medicamento que te pueda producir ira? No sé, podría ser unos fluidos intravenosos, ¿Cuáles? pero debe ser con nombre específico. Claro. A ver, una solución zinc lactato. ¿Eso es frecuente? ¿Que eso es un medicamento frecuente que te puede producir ira prerenal? Ah, Hay más frecuentes que eso. la noradrenalina. La noradrenalina te puede producir ira prerenal. Sí, es un vasopresor. Ya, algo más. La dopamina, pero en dosis bajas, aunque no es muy usado. Sí, pues exacto. No me estás hablando de medicamentos que normalmente usemos, ¿no? A Es ver, cierto, Nora sí puede ser, pero otras cosas más. soluciones coloides. Ya. Garay, ¿algún otro ejemplo? ¿Podrían ser los AINES? Muy bien, los AINES, ¿por qué? Bueno, porque esto es más que todo están relacionados con lo que sería la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que son los vasodilatadores, y por lo tanto va a haber una vasoconstricción, específicamente en la arteria aferente. Exacto, ¿no? Muy bien. ¿Mesa? ¿Algún otro medicamento? Puede ser los yecas, Los YECAS. Y en este caso, ¿cómo producen ira? porque van a inhibir la vasoconstricción de las arteriolas eferentes, se reducen la presión y la tasa de filtración glomerular. Exacto, muy bien. Entonces, lo más frecuente, no son los únicos, obviamente, son los AINES, los YECAS y los ARADOS, ¿no? Como ya han dicho bien sus compañeros, y eso lo hemos tocado también en la clase pasada, justo en el casito clínico, que era un paciente que había tomado ambos medicamentos. Por un lado, los AINES inhiben la COX-2, o sea, inhiben la prostaglandina, cuya función, ¿cuál es? Vasodilatar la arteriola aferente, ¿no? O sea, no va a permitir, o sea, lo que permite es que ingrese mayor volumen de sanguíneo al riñón. Entonces, si es que tú cortas esta vasodilatación, lo que produces es vasoconstricción y no entra tanto volumen. Entonces, de esta manera también puede producir una ira. Y por otro lado, los YECA y los ARA2, que actúan directamente en la angiotensina 2, hacen lo contrario, ¿no? Su función es vasoconstricción de la arteriola eferente y al inhibir esta función, producen vasodilatación, permitiendo mayor salida de volumen, ya que se encarga de regular justo la salida. Entonces, si sale más volumen y entra poco, produce justo este daño debido a la baja por perfusión renal que tiene, ¿no? Entonces, esos son los medicamentos más usados, lo que más van a ver en la práctica clínica cuando vayan a un hospital, cuando vean pacientes en cualquier otro lado. Siempre es necesario saber los antecedentes y el consumo de los medicamentos que tiene justo por ese tipo de efectos que puede tener adversos. ¿Ok? Listo. Siguiendo con el tema, hablando todavía de la ira prerenal, aquí ya hemos explicado las miles de causas que te pueden generar la baja de volumen, ¿no?
Recordemos que el riñón se encarga más o menos del 25% del gasto cardíaco. Entonces, si tú disminuyes este flujo sanguíneo renal, obviamente va a haber una disminución de la perfusión renal. Y por este medio, obviamente, otra vez recalcando que no hay daño estructural, se van a activar los mecanismos compensatorios. Aguilar, ¿qué mecanismos compensatorios conoces? Aguilar. Bueno, se va a ver una constricción en la arteriola eferente. También ¿Cómo se se va, activa esa constricción? más ¿Por que qué se nada, activa? por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, la angiotensina va a generar esa vasoconstricción, debido a que no está habiendo demasiada no hay una perfusión adecuada. Muy bien. Retamoso, ¿algo más? Sí, doctora. Otro mecanismo compensatorio podría ser bueno, al mencionar el sistema renina-angiotensina aldosterona, también hay una retención de sodio y agua, y más que nada para conservar, ¿no?, el volumen. Listo, muy bien. Loyola, Sí, doctora. ¿algo más? También, ¿Los ah, mecanismos compensatorios o nada más? también otra forma de poder retener el agua podría ser por la hormona antidiurética, aumentando la sed. Ajá. O también, en parte, otro sería, más que nada relacionado al sistema nervioso, podría ser una vasoconstricción sistémica. Exacto, muy bien. Entonces, los mecanismos compensatorios, más que todos lo que han dicho, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Cuya función, vasoconstricción de la arteriola eferente, por un lado, y por el otro, aumentar la asociación tanto de sodio y de agua, ¿no? Que lo produce tanto la aldosterona como la hormona antidiurética o vasopresina. Y lo que menciona su compañero, ¿no? La activación también del sistema nervioso simpático que produce mayor vasoconstricción. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, ya que tenemos, se entiende el mecanismo de por qué se produce ese tipo de insuficiencia renal aguda, quiero que Salas me digas qué tipo de consecuencias o qué alteraciones en los exámenes de laboratorio o en la diuresis encontrarías en un paciente con ira prerenal. ¿Cómo sería la diuresis? ¿Normal? ¿Mayor? No, en tal caso habría oliguria, Oliguria. ¿Qué quiere decir oliguria? una disminución de la producción de la orina, en tal caso menos de 400 miligramos por día. Ya, muy bien. ¿Algo más que puede haber en un paciente con ira prerenal? Sí, también hay un aumento de la creatinina. Ya. ¿Cuánto es el valor normal de creatinina? ¿Sales? No me acuerdo, doctora. ¿Alcalde? El valor normal de creatinina es menor a 1 miligramos por decilitros. Ya. ¿Alguna otra complicación o consecuencia que pueda tener una ira prerenal, alcalde? Indica que también hay una disminución en la filtración de excreción de sodio, es decir, que está menor al 1%, porque generalmente lo normal es de 1 al 2%. Luego también se ve afectada la relación de BUN y creatinina. Además que el sedimento urinario podría ser normal o podrían hallarse cilindros hialinos. Ya. Muy bien. ¿Algo más que agregar, Tupayachi? Sí, más que todo también por una ira prerrenal puede darse también otras alteraciones, por ejemplo, como en los aspectos electrolíticos a nivel sérico, a nivel del flujo sanguíneo, como puede ser, supongamos, el caso de la hipercalemia. ¿Sí? Más que todo, en esa hipercalemia pueden a nivel sérico presentarse una hipoperfusión prolongada, ¿no? Donde el potasio está más abundante en el extracelular y el intracelular ya no lo está, porque el intracelular más que todo lo está, pero ya no es una hipercalemia. Ahora, otro caso podría ser una causa, podría ser también la acidosis metabólica, pero leve, porque va a haber una reducción en la excreción de protones o de hidrógenos y una reabsorción de bicarbonato. Muy bien, Tokayachi.
Entonces, hablando de consecuencias o complicaciones o cómo tú puedes evidenciar si el paciente tiene una ira prerenal, lo más frecuente, lo que van a tener todos en común es que va a haber obviamente una disminución de la tasa de filtración glomerular, una disminución de lo que es el flujo urinario, que puede llegar mayormente en estos casos a oliguria, casi nunca anuria, en lo que es la ira prerenal, que se dice según la literatura que puede ser menos de 500 o menos de 400 mililitros, o menos a 0.5 mililitros kilo hora, ¿no? Lo normal debe ser de 1 mililitro kilo hora para arriba. ¿Ok? Otros, obviamente, lo que ya dijeron, que es más que todo la soemia, la elevación de la urea, creatinina, lo que son los desbalances hidroelectrolíticos, más que todo la hiponatremia, la hipercalemia. En este caso puede haber hipotensión debido a que la causa más frecuente es la pérdida de volumen, o sea, un paciente que puede hacer un shock hipovolémico. Y lo último, y también es importante recordar, es que, como lo han dicho al inicio, un paciente que tenga este cuadro y no se trate a tiempo, lo que puede producir ya es un daño, si esta hipoperfusión llega a persistir, lo que puede producir es un daño ya a lo que es el epitelio tubular, produciendo ya una isquemia renal y pudiendo ya progresar algo a una ira renal, una ira intrínseca. ¿Ok? Ahora, Alcántara, ¿qué tipo de tratamiento le podrías dar a este tipo de pacientes, según lo que hemos hablado? Alcántara. Doctora, ¿puede repetir un ratito? Había bulla. Digo, ¿qué tipo de tratamiento le puedes dar a este paciente según lo que hemos conversado? Independientemente de la causa, normalmente, ¿cuál crees que podría ser el tratamiento? Una es tratar la causa, ¿no? Obviamente de fondo. O sea, si estamos hablando de la insuficiencia, de la ira prerrenal, ¿no? Por lo general hablamos de hipoperfusión, hipovolemia, ¿no? O sea, podemos hidratar al paciente como primera medida. Como segunda, a lo mejor, no sé, si hablamos de que hay o sea, si está consumiendo alguno de estos medicamentos, como vimos en el caso pasado, a lo mejor es suspender el uso de esto porque puede pues, generar esta contraproducencia, ¿no? O sea, en vez de ayudar, como que interfiere y afecta a esta parte renal en vez de a otras cosas. Y bueno, eso como primera medida, creo, ¿no? Sí, está perfecto. Justo es eso, ¿no? Lo que tienen en común todas es que hay una baja de volumen. Entonces, lo primero siempre es hidratar. Y sospecha de una ira prerenal, ¿no? Y obviamente después ver la causa de fondo, ¿no? Puede ser los medicamentos, puede ser, no sé, algún tipo de infección o la pérdida de volumen, como dijimos que era una hemorragia, de haber una transfusión de sangre si la merita, no lo sé. Dependiendo que hay de fondo, si un shock séptico, obviamente total infección para evitar que persista en ese cuadro de shock y demás, ¿no? Entonces, más que todo la hidratación y el tratamiento de la causa de fondo. Ahora vámonos a la ira renal. Chicos, voy a bajar las manos de todos los que han participado para que vuelvan a alzar si quieren participar en esta parte. Ya, un ratito. Ya. Listo. Ahora, todavía no alza la mano, todavía no llamaba a nadie. Ya. Ira renal, vamos con Baltasar. ¿Qué me puedes decir de la ira renal? Bueno, la ira renal más que todo ya es el propio daño causado a lo que es parénquima renal, que bueno, podría ser los túbulos renales, los glomérulos, generando algún tipo de afección como puede ser necrosis tubular o algún tipo de glomerulopatías. Exacto, muy bien. ¿Algo más que agregar, Baudenay? Baudenay a la una. ¿Aló, se me escucha? Sí. Dime. La ira renal en sí se puede clasificar entre, según la estructura renal afectada. Puede ser una necrosis tubular aguda, que es la causa más común. Puede ser una glomerulonefritis o una nefritis intersticial aguda. Lo que es cuando es una necrosis tubular aguda, se produce lo que es una isquemia prolongada, que en sí es una evolución de la ira prerenal no tratada. Exacto. Muy bien. Y Camila Romero, ante tu participación. Bueno, en este caso también se podría llamar que esta ira renal
sería intrínseca, ya que es un daño directo a los riñones, por ejemplo, en los glomérulos, los túbulos renales. Se puede dar por una nefrotoxicidad, como ya dijeron, el uso de los AINES. Bueno, también, como también mencionaron, las enfermedades autoinmunes como la glomerulonefritis. Y bueno, también en algunas manifestaciones clínicas se van a encontrar lo que es la oliguria o una hiperpotasemia. Listo. Castañeda, si no lo puedes decir, escríbelo. Sí, ¿se me escucha? ¿Se me Sí, escucha, sí. doctora? Ya. Como decían ahora, uno de los tratamientos para la insuficiencia renal aguda intrínseca puede ser la suspensión de fármacos, específicamente los nefrotóxicos, como son los AINES. Primero, hay que hablar primero de la fisiopatología. Falta mucho más que agregar de lo que han dicho tus compañeros. ¿Qué más me puedes aportar del tema? Todavía no hay tratamiento, de ahí vamos a hablar de eso, no te preocupes. Una de las causas comunes de la insuficiencia renal aguda intrínseca puede ser la glomerulonefritis, es decir, la inflamación del glomérulo. Esto puede deberse a alguna enfermedad autoinmune o infecciosa, como el lupus, también como la vasculitis. También otras causas puede ser la nefritis intersticial aguda, que es caracterizado por ser la inflamación del intersticio renal, lo que puede ser causado por una reacción alérgica a medicamentos, como ya habían hablado. Muy bien. Y esto se caracteriza porque aumenta su presión intrarrenal, generando una obstrucción tubular, y esto combina más inflamación, más necrosis, puede llevar a un aumento de la presión intrarrenal, esto aumentando o empeorando las capacidades del riñones para filtrar o para excretar los desechos. Ya, listo. ¿Tu Payachi? ¿Algo más? ¿Tu Payachi? Bueno, en relación a la ira renal, podríamos tal vez añadir de que al haber una baja perfusión renal, quizás, podría provocar tal vez... he visto que hay a veces acúmulos de productos que todavía no se han sido excretados y por lo tanto, o sea, de desechos, y por lo tanto hay un bajo volumen al momento bueno, un bajo volumen urinario, ¿no? No sé qué más quieren decir porque ya mencionaron bastantes cosas antes. Sí, me faltan algunas cositas, pero ya. Turín, que te baje la mano cintura. Sí, pero mira, o sea, como esta lesión va a estar tanto bueno, no tanto, lo puede darse en los glomérulos, puede darse en los túbulos o en el intersticio. Si fuese, por ejemplo, en los túbulos, la capacidad de los túbulos se va a perder, como es reabsorber el sodio, reabsorber el agua. Entonces, en la orina va a haber un aumento de sodio, un sodio urinario alto tendría, y en el caso de los glomérulos, si se afectan los glomérulos, podría tener hematuria, podría tener proteinuria, y su fracción de excreción de sodio sería mayor al 2%. Ya, listo, muy bien. ¿Aguilar? Sí, doctora. Bueno, en caso de la ira renal, también se caracteriza porque hay un desprendimiento de las células epiteliales, lo que va a generar esta obstrucción en los túbulos, con estos cilindros celulares. Asimismo, también va a haber un aumento en la presión intratubular, lo que va a generar una disminución en el filtrado glomerular. Y adicional a ello, también hay una retrofiltración del ultrafiltrado, lo que va a ocasionar una posible edema y daño inflamatorio. Exacto. ¿Núñez? Doctora, también leí que puede verse a causas hereditarias. Hay algunas enfermedades hereditarias o también puede ser por enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, creo que se llama. Y también hay otro que se caracteriza por que empiezan a crecer una especie de tumores, lo que reduce el espacio funcional del riñón. También otras enfermedades puede ser la pielonefritis, la glomerulonefritis o infecciones previas no tratadas también, ¿no? Que generan este daño. Listo. Bien, entonces, a ver, vamos a empezar un poquito, de ahí vamos a seguir preguntando sobre el tema. La ira renal representa más que todo el 20% de los casos. En esta sí hay un daño estructural, obviamente ya se cataloga también como parenquimatoso.
más que todo, puede ser el daño en cualquier nivel, tanto a nivel de glomérulos, de túbulos, intersticio, vaso, siendo el más frecuente a nivel de tubular, la famosa necrosis tubular aguda, entre todas. Y al igual que la prerenal, acá hay una baja de la perfusión, ¿no? Un grupo de estos puede ser a causa de una ira prerenal, que ya hemos hablado, que puede ser por pérdidas de volumen, como en shock, en hipotensión, en hipovolemia verdadera o hipovolemia que se presenta, donde al ver una disminución de lo que es el flujo sanguíneo, va a haber una disminución tanto del ATP y del oxígeno, haciendo justo lo que es la isquemia, ¿no? ¿Y qué va a llevar a esto? Que haya un edema tubular, y este edema va a hacer que haya una obstrucción a nivel de los túbulos colectores, que son muy sensibles justo a esta baja de ATP, produciendo que aumente la presión dentro de los túbulos, o sea, la presión intratubular. Y de esta manera baja la filtración glomerular, ¿no? Que es la consecuencia. Por otro lado, este mismo hecho de que disminuye la filtración, lo poco que sale filtrado sale por el intersticio anal y aumenta el proceso inflamatorio y el edema de parénquima. Es decir, empeora todo el cuadro. Ya. Y por otro lado, también tenemos acá medicamentos que me pueden producir un daño de necrosis tubular aguda, que no son tan característicos como el prerenal. Guapaya, ¿algún ejemplo de nefrotóxico que te pueda producir una ira renal? Puede ser el contraste iodado que utilizan en las resonancias, que pueden taponear. Y también puede ser también los aminoglucósidos, como la micacina, que se da para las infecciones bacterianas. Muy bien. Justo eso es lo más frecuente, ¿no? Tanto los aminoglucósidos como los usan para quimioterapia y las sustancias de contraste. También acá se incluyen los diuréticos de ácido, ¿ok? Ellos son los que pueden producirte una necrosis tubular aguda, o una persona que tiene un uso constante de esos te puede hacer sospechar de estos casos. Continuando con esto, como hemos dicho, produce un daño directo de lo que es las células del túbulo renal, produciendo que haya un desprendimiento de estas células, y ese desprendimiento también hace que se obstruyan los túbulos y haya mayor hipoperfusión renal. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer? Me las va a decir Mesa. Mesa, ¿qué tipo de alteraciones podría haber a causa de una ira renal o intrínseca? Me refiero a alteración de asobados, cómo va la diuresis. O sea, después de una insuficiencia renal aguda intrínseca vamos a tener una fracción excretada de sodio, bueno, como dijo mi compañera hace rato, mayor a un 2% o un sodio de mayor a 40 mil equivalentes por litro, lo que va a significar que característico de esta enfermedad hay una falla en la reabsorción tubular. También, como no se va a reabsorber el sodio, tampoco se va a reabsorber agua, entonces vamos a tener una orina más diluida, con una osmolaridad menor a 350 miliosmoles por kilogramo. Y también vamos a tener cilindros granulosos o cilindros hemáticos. En este caso, en glomerulonefritis. En esta, ¿no? Ya, muy bien. Arapa, ¿algo más que agregar? Sí, bueno, mencionando, aparte de lo que ya mencionaron mis compañeros, es que en la ira renal también se va a ver una excreción aumentada de lo que es el potasio sérico, el fósforo e inclusive el calcio también, y esto también va a generar lo que es un aumento de acidosis, o sea, en lo excretado. Y bueno, otra cosa que también que se puede notar es, bueno, ya lo mencionaron, lo de la creatinina sérica, que se va a ver aumentadas por encima de los valores normales, que sería de 0.7 a 1.3. Y bueno, la tasa de filtración glomerular, o sea, eso nos indicaría que la tasa de filtración glomerular está disminuida. Exacto. Entonces, a nivel de alteraciones, son muy parecidas a la que hemos visto en la anterior, en la prerenal. También va a haber una alteración de los electrolitos, también va a haber una hipercalemia, en estos casos porque se reduce justo la excreción renal del potasio. Va a haber también acúmulo de azoados, que es justo lo que es la creatinina y la urea, y lo que ya sabemos, ¿no? Va a haber la disminución de la tasa de filtración glomerular, y de esta manera también va a haber una disminución del flujo urinario, que puede llevar también acá oligoanuria o si no también anuria. ¿Okay? Ahora, la necrosis tubular aguda es la más frecuente, la más representativa, pero no es la única. Algo que ustedes también mencionaron justo es la glomerulonefritis.
Freddy Torre, ¿algo que decirme sobre la glomerulonefritis? Torre, Freddy. Sí. Bueno, luego de tener por ejemplo, siguiendo a la prerrenal, luego de tener la baja del volumen, la hipoperfusión, llevándonos a la isquemia y a la necrosis, la glomerulonefritis podría ser una causa de la inflamación por la lesión. Y esto, pues, como dice, afectaría a los glomérulos. ¿Qué ejemplos me podrías dar de glomerulonefritis? ¿Algún en mente? ¿No? No estoy seguro, doctora. Ok, no te preocupes. ¿Arcela? ¿Arcela? ¿Algún ejemplo de glomerulonefritis? Puede ser hay el lupus, eritematoso. Lupus eritematoso puede ser. ¿Vale? ¿Qué tiene el lupus? Puede ser. ¿Pero qué produce el lupus? La glomerulonefritis. ¿Tal cual? No te pregunto. ¿Así se llama? ¿Cómo? Así se llama la patología. ¿Alguna otra? No sabría otra. ¿Montes? Sí, podría mencionar acerca de la glomerulonefritis post-estreptocócica, en donde pues van a ver, bueno, con respecto a su fisiopatología, habrán depósitos de inmunocomplejos, como sería el C3, el IgG, y eso, bueno, tras la infección, ¿no?, del estreptococo. Ahora, en sus manifestaciones se podría presenciar una proteinuria leve, también una hipertensión arterial alta, hematuria, edema. ¿Y cómo se puede, digamos, llegar a este diagnóstico? Sería por una biopsia, me parece. Sí, una biopsia endocapilar. Eso es uno. Y bueno, complementando lo que había mencionado mi compañera, creo que es la glomerulonefritis lúpica. Ajá, y entonces, bueno, en su fisiopatología habrían depósitos, pero de inmunocomplejos. Igual IgG, C3, el IgA. Y bueno, en la clínica también va a haber una proteinuria, pero está más elevada, una hematuria, nefritis activa. Y bueno, ya con respecto al hallazgo sería por no, de eso no estoy muy segura. Pero bueno, creo que sería por algún tipo de cuerpo. Claro, podría ser unos cuerpos hematocilínicos. Tendría sentido por la hematuria. Ujú. Listo, muy bien, Montes. Chicos, vamos a continuar lo que falta. Ya se va a acabar la llamada, faltan 2 minutos. Lo voy a cortar ahorita acá. Voy a volver a mandar a su delegado otro link para nos conectemos y terminar la última parte. ¿Ya, chicos? Un ratito. Lo que es la glomerulonefritis post-infecciosa, siendo la post-estreptocócica la más conocida, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, entre tantas, y la nefritis lúpica. ¿Por qué no cuando me dijo su compañera lupus dije de frente sí? Porque no todos los pacientes con lupus quiere decir que te van a hacer glomerulonefritis, obviamente un grupo de esos que es llamada la nefritis lúpica per se. ¿Ok? Listo. Ya. Muy bien. Ahora, necesito que... Alcalde, ¿y qué me puedes hablar de la nefritis intersticial aguda? ¿Alcalde? Doctora, disculpe. De la nefritis intersticial aguda, ¿qué me puedes comentar? La nefritis intersticial aguda, bueno, básicamente es una condición inflamatoria que afecta al intersticio renal, es decir, que afecta a los tejidos que rodean a los túbulos y también a los glomérulos de los riñones.
Esta generalmente es como consecuencia de una respuesta a factores infecciosos o medicamentosos. La más frecuente es la insuficiencia renal aguda. Ya, muy bien. Olivera, ¿algo más que me puedas hablar de la nefritis intersticial aguda? Ujú. Ujú, exacto, muy bien. Garay. Sí, doctora. Bueno, simplemente para complementar lo que habían estado comentado mis compañeros, esto también puede ser debido a alguna infección urinaria, especialmente por alguna pielonefritis. También se va a ver que, bueno, va a ser una respuesta inflamatoria donde va a conllevar lo que sería también una edema intersticial o la acumulación de células inflamatorias como los linfocitos T, los eosinófilos o los macrófagos. O bueno, también puede empeorar al grado en que puede haber daño en los túbulos renales y esto va a alterar de alguna manera la filtración glomerular y también va a haber una disminución en lo que sería la concentración de la orina. Y bueno, se pueden ver síntomas como el fiebre o infiltrados pulmonares o incluso oliguria o hematuria. Ujú, exacto, ¿no? Entonces, en frecuencia, la menos frecuente es decir, la nefritis intersticial aguda, como dice su nombre, hay una inflamación del intersticio netamente renal. Hay una infiltración de las células inflamatorias, llevando justo un acúmulo de líquido a nivel del intersticio, produciendo lo mismo que hemos visto anteriormente, aumento de la presión intratubular, disminuyendo de esta manera la filtración glomerular. Causas frecuentes, también están algunos medicamentos, acá están los AINES nuevamente, otros tipos de antibióticos como las cefalosporinas, las penicilinas, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol que conocemos, los diuréticos también. También están netamente las infecciones y también las enfermedades autoinmunes. O sea, las autoinmunes, si se dan cuenta, más participan en estos dos tipos, la glomerulonefritis y la nefritis intersticial aguda, más, a diferencia de la necrosis tubular aguda, ¿no? Y y en este caso, como ya lo han dicho al inicio, a diferencia de la prerenal, en esta sí va a haber un sedimento urinario, que según el tipo que encuentres, puedes sospechar de una u otra patología, ¿no? Si piensas en una necrosis tubular aguda, puede haber cilindros granulosos, cilindros hemáticos en una glomerulonefritis, o también puede haber eosinofiluria en nefritis intersticial, que normalmente se debe a una reacción inmunológica, ¿ok? O puede haber también proteinuria o hematuria, más que todo en los casos de glomerulonefritis. Y para el tratamiento, en estos casos, a diferencia de la prerenal, que lo inicial o lo ideal es la hidratación, en estas realmente es tratar la causa de fondo. Porque así tú hidrates o sobrehidrates a tu paciente, no es que la función renal vaya a mejorar debido a que es justo un daño propio del parénquima renal. Muy bien. Entonces, siguiendo con el tema, nos tocaría ahora la menos frecuente, que es la ira postrenal. De esa me va a hablar Vega. ¿Vega? Sí, profesora. ¿Qué me puedes comentar de la ira postrenal? Bueno, la ira postrenal es un tipo de insuficiencia renal que se produce generalmente cuando hay una obstrucción en el flujo de orina, después de que haya sido filtrada en los riñones. Puede ser en cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones o los uréteres, la vejiga, la uretra. Esto va a hacer que haya una gran acumulación de productos de desecho tanto en la sangre, lo que ocasionará el deterioro de función renal. Como dije, puede ser en cualquier nivel, o sea, puede ser obstrucción a nivel renal, lo que podría ocasionar cálculos renales, piedras en los riñones, que bloquearía el flujo de la orina. O también puede ser obstrucción de los uréteres, que también serían los cálculos urinarios, que, bueno, viajarían desde los riñones hacia los uréteres y los bloquearían. También a nivel de vejiga, a nivel de uretral. Listo, muy bien, Vega. Freddy Tojo, ¿algo más? Sí, doctora. Por ejemplo, no sé si mencionó que también puede deberse a una obstrucción por comprensión, una extrínseca.
Por ejemplo, puede ser por un cáncer de próstata, una hiperplasia de esta que podría ser una obstrucción uretral. Tenemos Dime. tenemos, por ejemplo, también una presión retrógrada que nos va a hacer que tendremos una disminución de la filtración glomerular. Ya, listo. ¿García? Sí. García. ¿Algo más? Otra de las causas de la ira posrenal podría ser también el cáncer de vejiga, los podría ser cáncer de próstata. No te escucho bien, ¿cómo? ¿Se me escucha? Hola. Entrecortado. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, dime. Ya. Una de las causas podría ser también el cáncer de vejiga en hombres, el cáncer de próstata. Y también podría ser, claro, por los cálculos, puede ser también por coágulos, podría ser que no dejan el que pase la orina correctamente. Ya. Sí, está bien. Listo. ¿Mesa? Sí. ¿Algo más? Bueno, o sea, la insuficiencia renal aguda posrenal va a ser siempre que haya una obstrucción bilateral del flujo urinario y bueno, es la menos común, representando aproximadamente el 5% de los casos. Puede ser puede deberse, digamos, a obstrucciones, como por ejemplo en la hiperplasia prostática benigna o después de una operación en caso de ser iatrogénico. También en caso de debido a otras patologías como la esclerosis múltiple, que me va a producir una vejiga neurogénica, o por las propias malformaciones congénitas, en el caso de, por ejemplo, válvulas uretrales posteriores. Listo. Muy bien. ¿Loyola? Sí, doctora. ¿Algo más? Dijeron todo para ti. Bueno, en cuanto neurogénico, también podría incluirse que cuando afecta el tono vesical, por ejemplo, por opiáceos o anticolinérgicos. Eso podría agregar. Listo. Ya, entonces, hablando de ira posrenal, representa el menor porcentaje, como mencioné. No hay un daño netamente de parénquima y es más que todo el llamado obstructivo por la obstrucción que se produce a nivel del tracto urinario, ¿no? Puede ser tanto a nivel de los uréteres, de la vejiga, de la uretra. ¿Qué es lo que pasa acá? Va a haber un aumento justo de la presión retrógrada que haya tanto en estos túbulos, de todo lo que es la pelvis renal, produciendo una dilatación de las vías urinarias. ¿Y cómo se va a evidenciar esto? Como una hidronefrosis, que justo se puede ver también en una ecografía. ¿Y qué va a producir? Lo que todos los demás producen, igual que es disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué se va a activar también? Los mecanismos compensatorios. ¿Qué mecanismos compensatorios, Montes? Montes. Turín. Doctora, Sí, disculpe, doctora. yo estaba hablando, pero no me di cuenta de mi micro. Ya. A ver, coméntelo. ¿Qué mecanismos compensatorios tenemos? Ok, bueno, como mecanismos habría mecanismos compensatorios. Yo pensé que había hecho fisiopatológicos. A ver, compensatorios. Podría ser. Además, si es que hay una baja de la tasa de filtración glomerular, ¿qué hace nuestro cuerpo para tratar de compensar esa baja de filtración? O esa baja flujo renal. Bueno, va a ser vasoconstricción. ¿A través de qué El sistema renina-angiotensina aldosterona. Exacto, ¿no? Al igual que el anterior. ¿Y qué más? Aparte de la vasoconstricción, ¿qué más se produce gracias a este sistema? Bueno, también habría producción de aldosterona, entonces por ello habría retención del sodio y aumentaría la diuresis.
Exacto, muy bien. Entonces es lo mismo, ¿no? Como en todos. En caso de que baje el flujo, va a haber una activación de ese sistema hormonina angiotensina aldosterona, va a aumentar la absorción tubular. Y recordemos lo mismo que hemos visto en la periodontal. Si esta obstrucción persiste por más de 12, 24 horas o más tiempo, ya puede haber un daño ya netamente estructural del parénquima vaginal, que se puede dar, como dije, después de 12 o 24 horas de obstrucción. Ahora, las causas para tener una ira postrenal se puede dividir de diferentes maneras, ¿no? Desde el nivel donde se presenta, hasta por el grupo etario también hay frecuencia y demás. Turín, ¿algún ejemplo de causas de ira postrenal? Como más que todo aquí es una obstrucción, desde cualquier parte desde la pelvis renal, entonces podría ser una litiasis renal en ambos, o sea, bilateral, un cáncer de vejiga, uréter, próstata, o también una fibrosis, y cálculos en la vejiga, tumores, y como ya mencionaron mis compañeros, ¿no? Hiperplasia prostática, cáncer, etc. Muy bien, entonces si lo dividimos por grupos etarios, en infancia más que todo son por propias anomalías anatómicas. En un adulto la litiasis renal, que también es un dolor, el cólico renal es el cólico, se dice que es el más fuerte que puede haber, que no calma con ningún tipo de posición. Y en el adulto mayor se da más que todo la hiperplasia prostática, un NM de vejiga, de próstata, de útero o cualquiera, siendo la hiperplasia prostática y la litiasis las más frecuentes. Otro tipo de divisiones, como dije, según el nivel, puede ser a nivel de uretra, a nivel de vejiga, a nivel ureteral, o también se puede clasificar en completo, parcial, según el tipo de obstrucción que puedas tener, ¿no? Ya, y ahora hablando de las consecuencias que te pueden dar a nivel de la diuresis y demás, ¿qué me puedes comentar? Alcántara. ¿Cómo es la diuresis en estos casos? ¿Hay alguna alteración electrolítica o no? ¿Alcántara? Doctora, perdón, diga, repita por favor. ¿Qué consecuencias o complicaciones puede tener una ira postrenal? Complicaciones. Bueno, podemos hablar de que, como hablamos de obstrucción después del riñón, o sea, la parte de los uréteres o de la uretra, o ¿no? Pues, bueno, cualquiera de esas porciones, podremos hablar de un edema, ¿no? De que puede haber hipertensión, ¿no? En los glomérulos. Entonces, bueno, justo por eso también hay una baja en la tasa de refrigeración glomerular, ¿no? Y bueno, como esto funciona, ¿no? Por la diferencia de presiones, pues no se va. Y bueno, después, bueno, podemos tener edema, bueno, dolor en la parte baja, la parte abdominal baja. Ya. Y bueno, podemos tener oliguria, ¿no? Y igual lo parecido a lo que hemos estado hablando de las otras dos iras, creo que podríamos hablar también o sea, de oliguria y de... ¿Y de qué? Se me fue la palabra, perdón. Ya. ¿Retamos algo más? Sí, doctora, como ya ha mencionado, va a haber un aumento de la presión renal, daño renal agudo, pero bueno, también va a haber un compromiso del equilibrio hidroeléctrico, o sea, vamos a tener más, como ya han dicho, creatinina, ácido úrico, también podría contribuir a la acidosis metabólica. También podríamos mencionar la infección urinaria, ¿no? Que gracias a esto puede predisponer, ¿no? Claro. Y me parece que también ya el volumen de orina va a ser mucho menor, o sea, estaríamos refiriéndonos tal vez a un estado de anuria y sobre todo eso. Listo, muy bien. Al igual que las anteriores, me parece esta parte es un poco repetitiva, pero es bueno aclararla. Va a haber alteración también de los azoados, va a haber alteración hidroelectrolítica caracterizada justo por la hipercalemia. Y en este caso, entre la oliguria y la anuria, acá es más frecuente, entre comillas, la anuria. Anuria son con el volumen de diuresis, ¿cuánto es? ¿Menor a cuánto? ¿Baltasar? ¿Baltasar? Menor de 100 mililitros al día. Exacto, ¿no? La anuria es cuando ya, anuria se supone que es cuando ya no orina, pero se considera desde menor de 100 para catalogarlo como anuria, ¿no? Como es un proceso más que todo obstructivo, es más frecuente justo en los postrenales.
Listo. Como dijeron, es menor de 100. Listo. Continuando, vamos a leer un poco de lo que es el cuadro clínico, las complicaciones que pueden traer. O sea, si tú tienes un paciente en la emergencia, ¿qué síntomas o signos te pueden hacer sospechar que tu paciente pueda tener un IRA? Va a empezar Leiva. ¿Leiva? Ya, sí, profesora. Dime. Para sospechar, creo que con el examen de laboratorio. ¿Qué esperas encontrar? Puede ser que la creatinina está aumentada y la urea también está aumentada. Ya. Em, ¿Algo más? que el paciente también podría ser que tenga hipotensión y que esté deshidratado. Sí, eso también te puede hacer sospechar. Ya, muy bien. ¿Baudenay? 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 ¿No está? Sí, doctora, dígame. ¿Algún otro síntoma o signo que te haga sospechar de una IRA o que esperas encontrar? Puede ser una retención de... Cuando hay una retención de líquidos, los piernas y los pies tienden a hincharse. Ya, cuando hay edema. Sí, normalmente eso ya es signo de que hay una insuficiencia renal. También, bueno, aparte de la proteinuria vista como burbujas en la orina, ¿no? Y orina espumosa, y los niveles de creatinina elevados. Ya, ok. ¿Olivera? ¿Algo más? Por favor. Listo, muy bien. ¿Camila Romero? Sí, doctora, con el tema de las, por ejemplo, puede ser también de que el paciente tenga alteraciones en el equilibrio electrolítico. Por ejemplo, puede presentar una hipercalemia porque, bueno, va a estar los niveles de potasio elevados en sangre. Bueno, también puede haber una acidosis metabólica ya que los riñones van a estar incapaces de poder excretar el ácido y el paciente va a estar con una respiración rápida. ¿No? ¿Loyola? ¿Loyola? ¿Algo más? Por la hiperpotasemia podría manifestar arritmias ventriculares o incluso podría presentar debilidad muscular. Ya. ¿Está bien? ¿Guapaya? También se puede presentar náuseas y vómitos, que es bien característico cuando va a litiasis renal, y también por el grado de uremia, o sea, por la acumulación, se puede presentar somnolencia, debilidad muscular y mioclonías como signo neurológico. Muy bien. Retamoso, ¿alguna complicación? O sea, está muy ligado al cuadro clínico, la verdad. ¿Algo más que esté faltando mencionar? Doctora, con complicación se refiere tal vez también a las consecuencias. Ajá. O sea, a partir de un cuadro de IRA que no se esté tratando a tiempo, ¿qué tipo de complicación puede tener en el cuerpo? ¿No? Como lo que han dicho sus compañeros, a nivel cardíaco puede haber arritmias, puede haber también edema pulmonar por acúmulo de tensión de líquidos. ¿Qué más podría haber? Bueno, también que esta retención de líquidos, ¿no? Puede causar congestión en los pulmones, lo que se manifiesta, ¿no? Como disnea, o también incluso podría darse la ortopnea, que es la dificultad de estar respirado al costado. Tiene que usar almohadas justo para poder descansar, desde ortopnea. Ya, y Núñez, ¿algo más? Claro, aparte del dolor que ya mencionaron,
se puede encontrar en la ecografía presencia de hidronefrosis, ¿no? Es decir, o también depende en qué región se está presentando la obstrucción. Ahora, si es que se realiza también un análisis de sangre, puede ser que se encuentre la creatinina sérica elevada. También, bueno, en exámenes de orina, la densidad, ¿no?, de la orina es baja. Ahora, la osmolaridad también puede variar dependiendo el grado de la obstrucción. También puede haber presencia de sedimentos, presencia de cristales en la orina. Listo, muy bien. Entonces, cuando hablamos de cuadro clínico, complicaciones, en verdad está muy ligado. Puede haber síntomas inespecíficos que me refiero que en el sentido de que el paciente los puede presentar, pero no es que lo presente y lo primero que tú sospeches sea un proceso netamente renal. Entonces está la fatiga, el cansancio, debilidad que se puede ver en múltiples patologías, en cualquier tipo de infección también lo puede presentar, náuseas, vómitos también se puede presentar por los cuadros tanto renales como también otros tipos de patologías más que todo digestivas, cuando hay, pues más que todo se debe al acúmulo justo de estos productos nitrogenados, que es de la creatinina más que todo, la encefalopatía urémica, que es característica en este caso, que también un paciente con trastorno del sensorio no es específico de un problema renal, no puede ser problema netamente neurológico, un problema de electrolitos u otra cosa. Y bueno, y el edema de miembros inferiores, que es lo más característico. Por otro lado, tenemos los síntomas urinarios, que eso sí es lo que te puede hacer pensar más que todo en este tipo de patologías, que es una disminución de la diuresis, que puede llegar tanto a oliguria o anuria, hematuria, proteinuria, que se puede evidenciar también en el examen de orina. Las alteraciones hidroelectrolíticas, que ya hemos visto que es tanto la hipercalemia como la hiponatremia, y también en una gasometría puedes evidenciar acidosis metabólica, ¿no? Y por otro lado, los síntomas cardiovasculares, que también ya lo mencionaron, que pueden llegar por los mismos grados de potasio que pueden elevarse, pueden llevar hasta un paro cardíaco, la verdad, o grados de arritmia. Hay pacientes que llegan a niveles de potasio mayores de 8, que tienen que dializarlos de emergencia, así sean solo agudos, justo por el riesgo de que puedan hacer paro y puedan fallecer. Grados de hipertensión arterial, por la misma activación del sistema renina angiotensina aldosterona como mecanismo compensatorio casi en todos los tipos que hemos visto. Bueno, y el edema pulmonar, que es más que todo por absorción de sodio y agua que vamos viendo que hace tanto la aldosterona como la vasopresina, ¿no? Que puede llevarte a esta congestión pulmonar, esta ortopnea, como menciona, que puedes encontrar una radiografía pulmonar con diafragma pleural bilateral, fovea, toes cruces, en miembros inferiores y demás. ¿Ok? Listo. Ahora ya viendo la base, que es en sí el tema, vamos a ver unos casitos. Este es el primer caso, que es el que tenían ustedes en la mano, que tenemos un paciente varón de 53 años, con antecedente de hipertensión y diabetes mellitus, que ingresa para una cirugía electiva por gastrectomía parcial, porque tiene diagnóstico de un CA gástrico, que genera más que todo una obstrucción mecánica de la alimentación. No tiene antecedentes ni de náuseas, ni de vómitos, ni de diarrea. Tiene un examen físico con una PA relativamente normal, frecuencia cardíaca normal, no está haciendo fiebre y una diuresis de 1200 cc 24 horas. Exámenes auxiliares como los que ven en pantalla, una ecografía normal, y dice que la cirugía duró aproximadamente 5 horas, cursando con sangrado, por lo que la hemoglobina llegó a bajar hasta 8 y tuvo que ser transfundido 2 paquetes globulares. Garay, ¿qué de esta parte del caso clínico, qué te podría hacer sospechar que a tu paciente pueda hacer una IRA? Garay. Garay a la 1. A las 2. A las 3. Arcela. Sí, doctora. ¿Qué parte del caso clínico te puede hacer sospechar de una insuficiencia renal aguda? Primero la creatinina, que estaría elevada. ¿Está elevada? ¿Ah? ¿Está elevada? Sí. ¿Cuánto es lo normal? O sea, si para que sea IRA tendría que ser mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. ¿0.3? Sí. ¿Segura? No tanto, ¿ah? De creatinina. Si pueden buscarlo ahorita. El valor normal varía según laboratorios, pero hay un rango casi estandarizado, ¿no?
puede ser hasta 1, 1.1, según si es mujer, si es varón, ¿no? Ese no sería tanto lo que podríamos sospechar. ¿Turín? Sí, bueno, Naira. yo diría de que la ecografía es un dato importante porque nos dice que el parénquima está conservado, entonces podemos descartar una ira renal. ¿Por qué me dijiste, disculpa? Porque el parénquima está conservado, ¿no? Entonces, también nos podría mostrar con la ecografía qué tamaño está el riñón, si está atrofiado, si está disminuido de tamaño, para saber en qué etapa estamos. Claro, conservado nos da a entender que está normal, o sea, está normal. Entonces, otra cosa que les llama la atención, los antecedentes no les llama la atención, y es hipertenso y diabético, ¿no? Y cuando hablaron de sistema renal crónica, justo mencionaron que entre los factores que te pueden generar esto justo es las enfermedades crónicas más conocidas, que es justo la hipertensión y la diabetes, ¿no? Núñez, Sí, doctora. ¿algo que te llame la atención en esta parte para pensar en una ira, aparte de lo que han dicho tus compañeros? La urea también se encuentra elevada. La urea es un poquito. Sí, también en el caso de la hemoglobina, ahí menciona, ¿no?, que es de 12.1, pero luego disminuye también, ¿no?, a 8 gramos por decilitro. Entonces también puede ser ese valor, ¿no? Y bueno, la presión arterial se encuentra también un poco aumentada. Y bueno, aparte de los antecedentes también, ¿no?, que me llaman la atención, ¿no?, de hipertensión y diabetes mellitus. Exacto, muy bien, justo. Siempre primero, vean sus antecedentes. Hipertensión y diabetes se puede llevar a 1000 patologías, entre ellas justo alterar la función renal, ¿no? Entonces, por eso es que se piden unos basales para saber en qué tipo de paciente me estoy presentando, a qué paciente estoy interviniendo, a qué tipo de paciente me estoy exponiendo y evitar justo los riesgos que puedan producirse. Lo que más llama la atención, aparte de los antecedentes, es la baja tan abrupta de hemoglobina, ¿no? Inició con 12.1 y ahora está en 8. Ha bajado 4 puntos en la cirugía, nada más que duró aproximadamente 5 horas. Continuando con el relato, menciona que durante esta cirugía, durante su hospitalización, cursó con hipotensión, que tuvo que ser corregido con solución de cristaloides. El volumen urinario se fue a 0.4. La creatinina subió a 1.4, la urea a 120, tiene un balance hídrico menor a 1800, le tuvieron que hidratar, la urea y la crea se siguió elevando más en el cuarto día. Bueno, tienes ahí la gasometría, donde tienes un pH en 7.2, bicarbonato en 10, CO2 en 23, un sodio en 130, potasio en 8. Y cursa con disnea, con ortopnia, tiene una radiografía que tiene un infiltrado alveolar parietal bilateral, es centrífuga y recibe tratamiento, pero no mejora. Tuvieron que dializar al paciente y con eso recién mejora. Ahora, teniendo todo este contexto ya de paciente, ¿qué tipo de ira tenemos? ¿Tupayachi? ¿Tupayachi? A la 1. ¿Sí, doctora? ¿Qué tipo de ira crees que tenga este paciente? ¿Pre, post o intrínseca? Renal. ¿Por qué motivo? A ver. Si bien es cierto, bueno, más que todo es por la hipotensión renal. Pero ¿por qué llegó hipotensión? ¿Qué le pasó al paciente para que tenga hipotensión? ¿Para qué hipotensión? Bueno, hay bajos niveles de sangre. Por los bajos niveles de sangre. ¿Y por qué tiene bajos niveles de sangre? ¿Quién lo dice en la historia, en la primera parte? Por la cirugía. Ya, entonces eso te hace pensar en una ira renal. Sí, porque va a generar hipotensión. Esa hipotensión hay pérdida de sangre y durante la cirugía también. ¿Y hay pérdida de sangre se asocia más a ira intrínseca?
según lo que hemos leído toda esta clase? Pre-renal. ¿Por qué? Insuficiencia de urgencia. O sea, tienes un típico paciente, tienes que haber una sospecha según lo que tu contexto de tu paciente. Porque hay, bueno, si es pre-renal, tal como nos indican ahí, va a disminuir la volemia. Sí, hay pérdida de volumen. Exacto, lo que tiene es una ira prerrenal, porque justo tenía una intervención, ha perdido volumen solo por la intervención, no porque haya habido algún tipo de causa, otra causa aparente, de manera rápida, y esa misma pérdida de volumen llevó a una ira prerrenal. Listo. Arapa, ¿qué otro diagnóstico tiene el paciente, aparte de una ira prerrenal? ¿Arapa? Sí, doctora. ¿Qué otro diagnóstico tiene el paciente? También podríamos decir que debido a los valores que se observan, presenta una acidosis metabólica. Exacto. Sí, bueno, porque se menciona que hay un pH bajo y eso también podría hacernos sospechar de una insuficiencia renal aguda intrínseca. Ya, pero solo en la intrínseca se ve acidosis metabólica. Nos haría sospechar, pero tendríamos que analizar otros datos para... ¿Qué datos? Por ejemplo, la creatinina elevada y la urea elevada. Las tiene elevadas. Ahí dice 136. También muestra signos de insuficiencia respiratoria por la disnea y la ortopnea. Ya. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que eso va para una ira intrínseca nada más? Entonces, a ver, primero tiene que ver siempre el contexto de su paciente, ¿no? El escenario en el que están, como es un paciente postoperado, que ha tenido una gran pérdida de volumen durante la operación, que conlleva justo que se pueda dar pérdida de volumen. ¿Tú, Payachi, puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí, doctora. Disculpe. Ya. Entonces, esa pérdida de volumen ha llevado primero una ira prerenal. Es cierto que puede progresar una intrínseca, como hemos visto justo en la clase, que si mayor tiempo pasa y no se trata a tiempo, puede progresar otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso, primero inicia con una ira prerenal, pero la acidosis metabólica, la elevación de creatinina no solo son indicativos de una ira prerenal, también se pueden de una ira renal, puede presentarse también en cualquiera de los tipos, según la duración que tenga la sintomatología. Acá podrías diferenciarlo, es que presentase, no sé, pues sedimento urinario, que vamos a hablar los tipos de cilindro, ¿no? Que no se menciona en esa lectura hasta el momento. No, la elevación de urea, creatinina no es un indicativo solamente de una intrínseca, también puede estar en la post o en la pre, ¿ok? A ver, ¿qué otro diagnóstico tiene aparte de una ira prerenal y una acidosis metabólica que dijo su compañera? Aguilar. Sí, doctora. Bueno, debido a que el paciente tuvo una hiperperfusión prolongada, pudo generar un daño tubular y eso puede llevar ya a una necrosis tubular aguda, ¿no? Porque los túbulos renales ya no se pueden concentrar la orina ni eliminar el exceso de líquidos. Exacto, sí, te pueden llevar posteriormente a una ira intrínseca, ¿cierto? Pero el desencadenante empezó como un prerenal, ¿no? Y después progresó. ¿Puede progresar? Sí, eso nadie discute. ¿Algún otro diagnóstico, alcalde? Doctora, el paciente podría estar presentando alteraciones metabólicas debido a que si evidenciamos los valores de los electrolitos, el sodio está en 130 milequivalentes por litro, cuando el valor normal va de 135 a 145. Es decir, nos indicaría que el paciente está con hiponatremia, lo cual puede generar hipovolemia, insuficiencia renal. También el potasio se encuentra elevado en 5.8 y los valores van de 3.5 a 5. Muy bien. Falta un diagnóstico. Salas, a nivel respiratorio, ¿tendría algún diagnóstico el paciente?
Salas. Sí, disculpa. ah, un edema pulmonar urémico. Sí, podría ser, ¿no? Por la disnea, la ortopnia y por la geografía que describe. Listo. Entonces, tu diagnóstico sería, bueno, y estos son los valores que ya ustedes mismos se han dado cuenta que están alterados. Y tendría una oliguria, ¿no? Debido al volumen que tiene ahí de diuresis que menciona. Tenemos una ira prerenal, o sea, inicia con una prerenal. Una insuficiencia respiratoria aguda también, que lleva un edema pulmonar o congestión pulmonar. Un trastorno hidroelektrítico que tiene hiponatremia e hipercalemia. Acidosis metabólica y, bueno, que es un postoperado de una gastrectomía parcial. Listo. Siguiente caso. Tenemos un paciente varón de 72 años que aparentemente no tiene antecedentes de importancia, que ingresa más que todo por disuria, dolor en hipogastrio y que desde hace 3 días tiene disminución de la diuresis y sensación de vaciamiento incompleto y urgencia para miccionar. En las funciones vitales, presión un poco elevada, no está haciendo fiebre, frecuencia cardíaca normal y tiene globo vesical. Y en el exámenes auxiliares, una creatinina en 2.8, urea 70, potasio 5.2 y una ecografía con hidronefrosis bilateral. Montes, ¿cuál sería tu sospecha diagnóstica? Bueno, podría ser una insuficiencia renal aguda, pero obstructiva. ¿Debido a? ¿Qué es lo que te hace pensar en eso? Bueno, por su clínica, también porque hay dolor en el hipogastrio y también con lo de la sensación, ¿no? De vaciamiento incompleto. Eso. Y bueno, en el laboratorio sería lo común, ¿no? De lo que la creatinina está elevada y también Ahí lo llamativo sería la potasemia. La ecografía, ya te mencioné la nefrosis, ¿no? Y claro, y la última ya sería se confirmaría todo esto con la ecografía. Exacto, muy bien. Justo, este caso está mucho más dirigido justo para pensar en una ira posrenal, ¿no? Tiene lo típico, tienes un adulto mayor que tiene disuria, o sea, tiene dolor al orinar, orina poco, tiene una oliguria, lo más seguro, y ya tiene una ecografía donde confirma una hidronefrosis bilateral. Entonces, sus diagnósticos, y bueno, y la URI y la CREA que de por sí se encuentran elevados, que solo te indican eso, insuficiencia renal aguda, ¿no? Con lo demás es que tú puedes sacar a qué nivel se encuentra, ¿no? En este caso, postrenal, que podría ser por hiperplasia prostática, que es lo más frecuente, ya que tiene globo vesical, puede ser cálculo, o sea, puede ser cualquier cosa, ahí se requerirían mucho más estudios para llegar al diagnóstico certero, ¿no? Y también tiene hipercalemia por los valores de potasio en 5.2. Listo. Y por último, este casito. Tienes una paciente mujer de 50 años, también sin antecedentes, sin comorbilidades, que toma naproxeno para un dolor lumbar hace 2 semanas. Refiere hace 5 días, debilidad, malestar, fiebre, disminución del volumen urinario, una presión en 125/80, temperatura de 38.2, no tiene edema de miembros inferiores, creatinina igual elevada, urea elevada y potasio elevado, tiene eosinófilos en un 10% y tiene sedimento urinario. Ecografía sin alteración. Guapaya, ¿qué sospechas que tenga este paciente? Puede ser una insuficiencia renal aguda por el AINES, que está tomando naproxeno. Ya. Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia sería eso? ¿Pre-renal o post? Pre-renal. Pre-renal. ¿Y no te dan ningún indicio ahí para que sea renal? Bueno, sí, porque el tiempo está como que en 2 semanas. Un poco rápido, Está ¿no? Pero todavía. no. ¿Cómo? Sigue. Tal vez los sedimentos urinarios. Los cilindros leucocitarios. Exacto. ¿Y te haría sospechar en algún tipo de intrínseca de las todas que hemos hablado hoy día? De las 3.
que hemos hablado, podría ser... ¿puede ser la nefritis intersticial aguda? ¿Por qué? Porque está más asociada a la INES que está consumiendo. Ya, listo. Castañeda, aparte de lo que mencionó tu compañera, ¿alguna otra sospecha diagnóstica? ¿O reafirmas lo que ha dicho Castañeda? Sí, sí estoy aquí, pero... Dime. ¿Piensas que es una ira renal o prerenal o posrenal? ¿Nada, Castañeda? No sé. ¿Alcántara? ¿Alcántara? Sí, doctora. ¿Cuál sería tu sospecha diagnóstica? ¿Pre, post o intrínseco? Podría llegar a ser este. Puede ser renal, creo. Ya, ¿por qué? ¿Qué te hace sospechar en general? Nada, estaba leyendo justo, estaba confundido hasta que leí la parte de cilindros, donde, o sea, por el desgarramiento y, o sea, y esa apertura o esa mayor permeabilidad que pueda adquirir los glomérulos, puede dejar pasar estos cilindros, ¿no? Es lo primero que pensaría, no sé. Ya, muy bien. ¿Olivera? ¿Olivera? Ujú. Ujú. Exacto. Ahora es una consulta, Olivera. ¿Y la fiebre que mencionan está ligada al cuadro que tiene el paciente por su ira? ¿O crees que es esa parte? Ujú. No, está bien lo que has mencionado, es una reacción justo inflamatoria, ¿no? Recuerden que en teoría este tipo de nefritis intersticial, que es lo... Porque hay una sospecha de nefritis intersticial por lo que te describe en el sedimento urinario, ¿ok? Si uno dice solamente que hay presencia de cilindros, puedes pensar en intrínseca, ¿no? Pero según el tipo de cilindros que evidencias, ya puedes sospechar de alguno de los dos tipos que hemos hablado, ¿no? La presencia de eosinófilos tan marcados, normalmente son 1%, es muy poco, acá hay 10% en sangre y aparte en orina han encontrado eosinófilos, por eso sale con una cruz. Sí, es un indicativo de una reacción de hipersensibilidad. Y recordemos que cuando hay una reacción de hipersensibilidad, hay un aumento justo de las citoquinas proinflamatorias, y este aumento de citoquinas puede llevar justo a que se libere mayor prostaglandina, se activen tanto en el hipotálamo lo que es la fiebre, ¿no? En este caso es más justo por este cuadro de nefritis intersticial aguda. ¿Ok? Entonces, para que le quede claro más que todo eso, ¿no? Siempre tienen que tener el contexto del paciente que tienen, el antecedente es muy importante, el tipo de paciente que presentan, me refiero como el primer caso que tiene su paciente en una cirugía, que es un típico tipo de paciente que puede tener pérdida de volumen, o en el segundo que hay dolor, que es lo más característico justo de un tipo de obstructivo,
o en ese tercer caso donde ya se evidencia un examen de orina mucho más patológico, con sedimento urinario y demás, ¿no? Porque creatinina y urea elevados va a haber en todos, hipercalemia puede haber en todos, eso no me va a definir cuál de los dos puede ser, ¿no? Son lo extra es lo que te va a definir eso, ¿ok? Listo, entonces tus diagnósticos, ¿cuáles serían? Una ira renal aguda intrínseca, y lo más seguro es que sea por una nefritis intersticial aguda por el consumo de AINES en este paciente. Listo, chicos. Este es el tema de hoy día. La siguiente semana ya nos toca lo que es trastornos hipoficiarios. Es el último tema. Le voy a mandar a su compañero, a su delegado, para que vayan leyendo sobre los puntos que vamos a tratar, pero es más que todo lo que es tanto hormonas de la adeno y la neurohipófisis, que es más que todo es el tema. Y ahorita voy a adelantar su pasito para que lo puedan dar ahora. Ahorita les aviso. El pasito va a empezar a las 5:14.